¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Chicaiza y bueno, es un honor para mí traerles este espacio Actualidad TI una vez más. Y el día de hoy tenemos incluso un tema súper interesante del cual, bueno, pues vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes les voy a presentar a mi invitado de hoy. Él es Miguel Mendoza y él es Security Researcher de ESET Latam, Dark Web, la Deep Web y vamos a diferenciarla también de la Surface Web. Muchísimas gracias, Miguel, por aceptar la entrevista y por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. ¿Y qué te parece si comenzamos y vamos, primero a contextualizar, ¿no? Estos términos del Internet normal, la Surface Web, qué es también la Deep Web, la Dark Web, estos tres términos tan importantes que forman parte de este ecosistema de la red a la que todo el mundo pues accede, sobre todo a la primera. Quisiera que nos hagas una diferenciación entre estos tres términos para que las personas que nos estén viendo pues puedan entender qué es cada una de ellas. Claro, claro que sí. Bueno, obviamente entendemos que el Internet son todas estas, o Ujú. esta red global, ¿no? A la cual nos conectamos prácticamente a diario ya, mucho más ahora después de la pandemia. Y cuando hablamos del Internet superficial, bueno, nos referimos justamente a aquellos sitios a los que podemos acceder de manera pública, es decir, que los encontramos de forma directa, incluso principalmente con un buscador. Obviamente estos están indexados para los buscadores, los distintos buscadores que solemos utilizar y la información a la cual accedemos, bueno, la encontramos de manera pública. Esto entonces, bueno, es como la parte a la cual cualquier usuario podría visitar, acceder. Y después escuchamos hablar mucho acerca de la Deep Web, ¿no? La Internet profunda, que es principalmente aquella información a la cual no podemos acceder de forma directa, que no está indexada en los buscadores, obviamente, que sea la principal diferencia. Y para poner un ejemplo, porque muchas veces se asocia a cuestiones incluso criminales, ¿no? Ilegales. Pero en realidad este tipo de servicios, bueno, en general la Deep Web puede contener como el Internet mismo, el público, cualquier tipo de información. Y ponemos un ejemplo, caso del correo electrónico. Cuando nosotros revisamos nuestros correos electrónicos, no estamos accediendo a un servicio de manera directa, tenemos que autenticarnos y esto ya se encuentra dentro de otra parte, ¿no? Si nosotros quisiéramos buscar un correo electrónico, claramente no lo vamos a encontrar a través de un buscador, sino que lo hacemos a través de un servicio obviamente cuenta con una base de datos, con servicios que están en una parte que no es accesible de manera directa por cualquier usuario, ¿no? Incluso utilizamos un usuario y contraseña. Entonces, este tipo de cuestiones, imaginemos también una red corporativa a la cual cualquier usuario no puede acceder. Obviamente esto también está protegido, ¿no? No se puede acceder de manera directa. Entonces, todo eso contempla la Deep Web, la Internet que no puede ser indexada o que no está indexada. Y después, bueno, viene este otro concepto que es la Dark Web. Dark Web es una parte de la Deep Web en la cual para acceder a ella se requieren incluso de herramientas específicas. Una de las más conocidas es este navegador Tor, que nos permite acceder a ese tipo de servicios y que incluso para poder visitarlos se requiere conocer la dirección exacta, ¿no? Que obviamente, bueno, hay mediante algunas herramientas, incluso buscadores de la propia Dark Web, es posible poder encontrarlos, pero si no, conociendo la dirección exacta, se puede ingresar a este tipo de contenidos. Y bueno, aquí es importante mencionar esto. Es posible que el usuario se encuentre con ese tipo de información relacionada con venta de drogas, de armas o cuestiones ilegales, por supuesto. Es posible, eso también se puede encontrar ahí, pero no es lo único. Se puede encontrar mucha información y también es importante destacar que incluso este tipo de servicios se utilizan porque ofrecen anonimato. Y esa es una de las razones principales por las cuales estas herramientas pueden ser empleadas por cualquier usuario. De hecho, se hace también referencia a que
Este anonimato muchas veces es aprovechado por periodistas, por personas que son perseguidas políticas, en fin, cualquier usuario que requiera de estos mecanismos de protección y que obviamente se los va a brindar, ¿no? Pero está esta parte negativa que al también ofrecer una navegación anónima, pues obviamente también es aprovechada por personas que realizan acciones ilegítimas e ilegales. Entonces, esta sería como como las principales diferencias entre cada uno de estos conceptos que solemos utilizar. Exactamente. Y bueno, Miguel, yo tengo por aquí un par de datos y tú me los vas a validar a ver si están correctos o no. Y es que de todo el Internet, de toda la red global de la que estamos conversando, lo que sería el Internet normal, el que todo el mundo conoce, el que se accede por Google, etcétera, representa un 10% de todo el contenido que existe, ¿no? En el Internet. Después de todo eso, el 90% lo forman la Deep Web y el 0,1% que tenemos dentro de la Dark Web, que de hecho yo encontré un dato interesante en el cual decía que dentro de la Dark Web existen solamente 250,000 a 450,000 páginas. Entonces es como algo súper específico, ¿no? Y es algo súper interesante para las personas que nos estén viendo porque existe mucho este mito de que la dark web y la deep web es lo mismo, ¿no? De hecho, yo hasta hace poco, hasta que empecé a investigar para este artículo, pensaba que se trataba de lo mismo, ¿no? Y es ahí cuando uno se da de frente y dice, no, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Y de hecho, esta entrevista la vamos a enfocar muchísimo a desmentir o a ver si son verdad esa especie de mitos de los cuales, pues, cualquier usuario común ha tenido conocimiento, ¿no? Entonces, para ello, yo te tengo la primera pregunta de mi cuestionario, que, bueno, en primer lugar quisiera que me cuentes, ¿es ilegal navegar en la Deep Web o en la Dark Web? ¿O depende del país? ¿O cómo es este tema? Claro, claro que sí, Cristian. No, no es ilegal. Esta es una herramienta que puede utilizar cualquier usuario. Ya lo mencionábamos, hay quizá razones de peso por las cuales alguna persona necesitaría utilizarlas, quizá para comunicarse de manera anónima, evitar este tipo de seguimiento que podría hacer algún régimen totalitario, cuestiones de otro estilo, ¿no? Que también, bueno, podrían afectar a la persona para obligarla a utilizar este tipo de servicios. No es ilegal, sin embargo, lo que sí se puede encontrar ahí sí puede llegar a ser ilegal. No todo, por supuesto, es que también existe esta parte de estigmatización, ¿no? Al hablar de Deep Web o al escuchar Dark Web, pensamos que todo es ilegal, por supuesto que no, pero bueno, puede llegar a presentarse. Pero esto mismo también puede ocurrir en el Internet superficial, quizá con más frecuencia en la Dark Web. Y por eso, bueno, lo que se suele recomendar es que si el usuario no requiere de utilizar ese tipo de herramientas, pues que sencillamente no lo haga, porque muchas veces hay investigaciones relacionadas con actividades ilegales que, bueno, si el usuario está interactuando, incluso podría ser objeto de algún tipo de relacionamiento con estas actividades. Entonces, no es ilegal, sin embargo, sí se pueden encontrar cosas ilegales en estos sitios. Ok, buenísimo. Y bueno, recordemos que estamos aquí en Canal News en el mes de la ciberseguridad. Y ahora viene una pregunta muy, muy importante que te tengo sobre este tema de la Deep Web y la Dark Web. ¿Qué tan seguro es navegar en cada una de ellas? ¿Qué tan seguro es que para un usuario entrar, navegar, no sé, entrar al foro que le interesa? Hablemos, no sé, el caso de una persona que vive en un país en donde no existe la libertad de expresión y busca este tipo de foros para poder interactuar, compartir sus ideas, etcétera. ¿Qué tan seguro es para ellos, hablando de ciberseguridad, pues acceder a estas dos redes? Claro, sin el afán de minimizar los peligros que se puedan encontrar ahí, es importante mencionar también que las mismas amenazas que pudiesen identificarse en la dark web, también las podemos encontrar en el Internet superficial.
por ejemplo, el caso del malware, cualquier tipo de código malicioso, eh, sitios de phishing, por ejemplo, códigos utilizados para explotar vulnerabilidades conocidos como exploits, también se pueden encontrar ahí. Por lo tanto, es importante que el usuario aplique algunas prácticas de protección, ¿no? Por ejemplo, Ujú. siempre contar con una solución de seguridad instalada en su dispositivo, utilizar algunas herramientas que permitan también el anonimato, tales como conexiones, o bueno, y además proteger los canales, ¿no? Tales como conexiones utilizando VPNs o algún proxy o cuestiones por decirlo, que de hecho es una de las principales funciones de utilizar una red anónima, ¿no? Utilizar el enmascaramiento de tu dirección IP o de la dirección desde la cual se está conectando un usuario para de esta manera poder ofrecerle ese anonimato del que hablamos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay peligros, pero bueno, aquí también depende mucho de la manera en la que el usuario esté navegando y de sus prácticas, por supuesto, de los sitios que visita y obviamente también de las herramientas que utilice para proteger los equipos desde los cuales está haciendo esta navegación. Claro, exactamente. Como tú lo mencionas, depende muchísimo de la forma en cómo lo hagan, ¿no? Las herramientas, etcétera. Y creo que eso también incluso aplica también para la red normal, llamémosla así, porque también en la red normal es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, no hacer clic en el link incorrecto para no ser víctimas de estafas, etcétera. Y de hecho, muchas personas tienen el concepto, ese mito de que la deep web puede ser tal vez una guarida de crímenes, de criminales, etcétera, cuando no necesariamente pues es así. Hemos hablado de un par de ejemplos en donde pues puede ser o sea, se puede hacer un buen uso de estas dos redes, pues dependiendo de las circunstancias de cada uno, ¿no? Ahora bien, y creo que bueno, a lo largo de la entrevista ya hemos ido respondiendo un poco esta pregunta, pero pues desarrollémosla un poquito más y quisiera que me cuentes todo el contenido que nosotros encontramos en la deep web o en la dark web es necesariamente ilegal. No, no necesariamente. Mm. Hay mucha información que obviamente está relacionado con actividades ilegales, venta de información, por ejemplo, muchos sitios enfocados a ofrecer o ofertar números de tarjetas de crédito, cuentas de acceso a Ujú. distintos servicios de Internet, o sea, eso sí se puede encontrarse, se comercializa incluso en este tipo de sitios. Y obviamente hay un mercado que lo oferta porque existe un mercado que lo demanda, ¿no? Lamentablemente. Y eso también es una de las razones por las cuales continuamente vemos estas campañas de phishing, explotación de vulnerabilidades, en fin, estas amenazas que están enfocadas a obtener ese tipo de datos, ¿no? Porque obviamente se monetizan ese tipo de Exacto. amenazas, le generan una ganancia económica a sus perpetradores y obviamente es un negocio cibercriminal, pero no todo lo que está ahí está relacionado con estas actividades. Por supuesto que hay usuarios que acceden a este tipo de información, quizá la puedan comprar, pero sabemos que eso ya rebasa el límite legal, ¿no? Ya se están cometiendo Exacto. acciones ilegales. Entonces eso ya tiene otras implicaciones. Y es lo que decíamos, si el usuario, si hay un usuario que no tiene la necesidad de llevar a cabo esas prácticas, pues es preferible que mejor no se arriesgue, que, el contenido que está buscando seguramente lo va a encontrar en la internet superficial y de esta manera, bueno, evitamos algún tipo de implicación legal. Ajá, buenísimo. Y hablando de este tema de que, ok, no todo lo que nos podemos encontrar en la deep web o la dark web tiene por qué ser necesariamente ilegal, quisiera que me hagas aterrizar también un poco en este tema. Está súper claro, no todo debe ser ilegal, pero quisiera que me des un par de ejemplos más de qué actividades se pueden hacer o qué información se puede encontrar que no sea ilegal, o sea, que no tenga nada que ver con actividades ilícitas. Claro, por ejemplo, este caso de los periodistas que mencionábamos, que a veces no tienen esta forma de poder comunicar libremente en sus países, se pueden utilizar este tipo de herramientas para llevar a cabo este tipo de publicaciones, para darlas a conocer. Y obviamente lo que decíamos, el propósito
es ofrecer anonimato. Para hablar un poco técnicamente de cómo funciona, lo que hacen estas dark nets, ¿no? O redes oscuras que están relacionadas con el concepto de dark web, Ujú. es simplemente ofrecer equipos conocidos como nodos, a los cuales una vez que se utiliza un navegador, como el caso de Tor, se va conectando a diferentes máquinas. Y al hacer esa conexión, bueno, imaginemos que nosotros vamos a hacer una petición a un servidor externo. Bueno, la petición no va a llegar directamente desde la máquina donde nos Ajá. estamos conectando, sino que va pasando por distintos nodos, de tal forma que la dirección IP va cambiando y la comunicación final se va a hacer entre un tercer nodo y el objetivo final. Entonces, el usuario no va a ser identificado directamente con su dirección IP original, sino con la de un nodo. Y de esa manera se va protegiendo o se va anonimizando la navegación. Además de que, bueno, los datos viajan cifrados. Entonces, este tipo de mecanismos son los que se están ofreciendo en este tipo de redes. Y bueno, un ejemplo específico es esto que ya mencionábamos, pero la verdad es que se puede encontrar cualquier tipo de información. Exacto, buenísimo. Y bueno, ahora viene una parte muy, muy importante porque esta es otra leyenda urbana, llamémosla así, que todo el mundo también tiene. Y es que, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que si por A o B necesita o quiere entrar a la deep web, a la dark web, necesitan necesariamente la ayuda de un hacker o necesita tener muchísimos conocimientos para poder acceder y navegar con seguridad. ¿Es eso cierto? ¿Qué tan cierto es o qué tan falso es? La verdad es que no se necesitan tantos conocimientos técnicos, hay incluso diversos tutoriales. Ujú. Si quisieran adentrarse un poco más en estas temáticas, pues nosotros tenemos una publicación que hicimos recientemente en nuestro portal, We Live Security, en donde hablamos justamente de cómo un usuario puede comenzar a navegar desde cero, ¿no? Desde la instalación de algún navegador, como el caso de Tor, cuáles Ujú. son los primeros pasos, algunos buscadores incluso dentro de las dark web y algunos sitios que podrían ser de interés. La verdad es que es como utilizar alguna otra herramienta e incluso damos algunos tips, ¿no? Como ya los que ya mencionábamos, para hacer esta Ujú. navegación segura, para que cuando se pueda conocer un poco más acerca de este tipo de contenidos a los que normalmente no podríamos acceder. Pero bueno, siempre también con un poco más de información y un poco de práctica, la verdad es que cualquier usuario podría navegar sin problemas. Exactamente. Y bueno, otra de los mitos que hay alrededor de estas dos redes es, bueno, sobre todo se ha visto en YouTube, en redes sociales, creadores de contenido que tratan de dar la idea de que, por ejemplo, en la Deep Web todo está lleno de red rooms. Recordemos, estos son como las páginas en las que se ven pues cosas desagradables, ¿no? Torturas, etcétera, que está todo lleno de drogas, de venta de armas, cosas de esta índole. ¿Tú qué porcentaje me dirías a mí que este tipo de contenido representa realmente dentro de la Deep Web? Bueno, la verdad es que no tengo un porcentaje preciso, bueno, para poder brindarlo. Pero la realidad es que existe, lamentablemente, ese tipo de Obviamente contenidos, pero existe. el porcentaje es bajo en realidad. Mucho de ellos está más enfocado a este tipo de actividades cibercriminales que mencionábamos hace un momento, pero bueno, lo importante es justamente lo que decíamos. Todo depende del usuario, ¿no? El contenido Exactamente. existe, pero si eso no es de interés para la persona, pues obviamente no lo va a visitar, no va a llevar a cabo acciones cibercriminales. Y por eso, en este sentido, lo que destacábamos hace un momento, bueno, si es por un tema de curiosidad, pues se puede buscar, se puede conocer cómo funciona este tipo de redes oscuras, Ujú. pero la realidad es que lo más conveniente es, si no hay una necesidad específica de hacerlo, mejor no acceder a Mejor este no. tipo de Ajá. contenido. Exactamente. Y bueno, pues Miguel, para ir finalizando, quisiera que tú me des como que
una pequeña síntesis, ¿tú qué le dirías al usuario de a pie, a un usuario común sobre este tipo de redes para romper todos estos estigmas? Es verdad, hay muchos peligros, pero no todo se trata, o sea, de cosas ilegales, ¿no? O sea, uno no abre una pestaña y le empiezan a llover anuncios, o que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Claro. Bueno, algo que es destacable, la tecnología se desarrolla con propósitos específicos que sabemos que luego son utilizados de manera negativa. Pongo un ejemplo, el caso del cifrado de la información se desarrolla para proteger las comunicaciones, para que nuestra información viaje de manera segura. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Que el cifrado lo empezaron a utilizar atacantes que desarrollaron malware, en particular ransomware, para secuestrar nuestra información utilizando esos mecanismos de protección. Entonces, la tecnología, lamentablemente, también se puede utilizar de manera negativa y a veces, bueno, eso puede afectarnos. Ocurre exactamente lo mismo en este caso. O lo que es lo también solemos decir con el caso de las redes sociales, ¿no? No podemos darles un calificativo de buenas o malas, estigmatizarlas. Es una tecnología más que si la utilizamos de manera positiva, nos da muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, ahora durante la pandemia sabemos que nos permitió estar en comunicación con nuestros amigos, familiares a la distancia. Pero bueno, lamentablemente, hay personas malintencionadas que los utilizan con otros propósitos. Entonces, Exactamente. pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de este tipo de tecnologías. Por eso, nuevamente, si se quiere utilizar, bueno, sabemos qué peligros, hay que utilizarla de manera segura para sacar provecho de este tipo de herramientas y no para verse perjudicados. Exactamente. Y bueno, Miguel, te agradezco muchísimo por la entrevista. Ha quedado claro bastantes puntos, bastantes dudas que incluso yo también tenía. Esperemos que sirva de bastante y nada más, agradecerte nuevamente por acompañarme el día de hoy. No, Cristian, es un gusto y ojalá que haya más oportunidades de seguir platicando. Y un saludo para todos.